Bueno, buenas tardes a todos. Me gusta este espacio porque estamos como muy en familia. Si queréis participar mientras hablo, os invito a interrumpirme. Bueno, lo primero de todo, gracias a Faro Barcelona por organizar esto en su espacio y un poco por liderar también estas conversaciones, ¿no? La primera la queríamos enfocar en sostenibilidad. Yo, mi esperanza es que tan pronto como el año que viene no tenga ningún sentido hacer una charla de sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene que estar permeando en absolutamente todo, ¿no? El año que viene nos vemos y a ver qué ha pasado. Vamos a tener un diálogo con Alex y con Mar. Después voy a hacer una pequeñita introducción un poco para hablar de cómo está cambiando este paradigma de la sostenibilidad. No voy a hablar tanto de tendencias, sino de qué es lo que está sucediendo, cómo está cambiando la percepción de lo que es la sostenibilidad, cuáles son los temas candentes, ¿no? Y cuáles son algunos de los drivers y cuestiones importantes de las que estamos hablando respecto a este tema. Vale. Yo creo que algo esencial y radical que estamos viendo hoy en día es cómo hemos empezado a hablar de la sostenibilidad no como un proceso lineal, sino como un sistema complejo, ¿no? Y esa es una de las grandes cosas que van a transformar todo en un proceso que ya está sucediendo, ¿no? Que ya está en transformación. Pero sobre todo un cambio de paradigma importantísimo que ha sucedido en el sector del diseño, que es esta idea de cómo el diseño tiene que empezar a pensar no solo en el usuario, sino en todo el contexto, en todo el sistema, ¿no? De alguna manera, esto está representado por este paradigma, ¿no? Este User-Centered Design versus el Life-Centered Design. Este versus es un poco amarillistas para el clickbait, ¿no? No tienen por qué ser conceptos contradictorios, pero sí que es cierto que hay un debate muy interesante sobre esto, ¿no? La Universidad de Stanford acuñó esta idea de User-Centered Design hace relativamente poco y fue un paradigma, una forma de aproximarnos al diseño que permeó de forma muy rápida. Nada nuevo en el universo más que la etiqueta, ¿no? Algo que ya todos los diseñadores sabíamos. El usuario siempre está en el centro. Lo único que se introdujeron fueron métodos nuevos. Y gente como IDEO hizo que esta forma de design thinking centrado en el usuario fuera una metodología que se empezó a asumir incluso en las escuelas de negocios. Algo importante, ¿no? Para cómo hemos empezado a ver la transformación del diseño. Esta idea del Life-Centered Design cambia, ¿no? Y de alguna manera lo que pone en el foco del debate es quizá el problema ha sido que llevamos muchos años enfocándonos en las personas, pero hay más individuos y hay más seres en los que deberíamos enfocarnos, ¿no? ¿A qué cosas hemos renunciado o qué impacto hemos generado por tener productos y servicios que piensan única y exclusivamente en las personas, en la comodidad? Yo creo que hay un debate muy interesante respecto a lo que es la calidad de vida y creo que eso es algo de transformación en este momento. Bueno, esta idea del Life-Centered Design, aunque ha entrado hace poco, la primera persona que habló de ello fue John Takara en el 2006. Os recomiendo todo lo que escriba y diga John Takara, porque es un pensador muy interesante desde una perspectiva muy humanista del diseño. Obviamente, este cambio o esta transformación de cómo nos aproximamos al diseño no parte de la nada y no parte solo de la disciplina del diseño, parte de una transformación social, parte de una transformación cultural, ¿no? Y tenemos datos de todo tipo, ¿no? Pues 1 de cada 3 consumidores británicos dejó de consumir una marca hace 2 años porque tenía dudas sobre su sostenibilidad, ¿no? O que el 77% de las personas a nivel mundial creen que mejorar los problemas de la sociedad es una función empresarial primordial. Es decir, ya no estamos hablando desde un punto de vista del negocio de cómo la sostenibilidad va a ser un factor de competitividad o de que nos elijan por encima de otros, sino una cuestión que va a tener que ver con el castigo. Ya no será como competir uno con otro, sino qué castigo van a aplicarnos los usuarios, los consumidores de nuestros productos o servicios si no respondemos a esa demanda que está sobre la mesa. Por lo tanto, hay un imperativo que tiene que ver con el propósito de las empresas, ¿no? Con, obviamente, qué hacemos, pero también en cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Ese cambio está transformando la esencia misma de algunas empresas. Hace poco, no sé si os pongo 2 noticias, seguro que la de Pangea la conocéis, ¿no? Perdón, Patagonia la conocéis. Este señor ha renunciado a todos los beneficios de su empresa, que deben ser bastantes, bueno, 3.000 millones de dólares,
y lo ha puesto en un fideicomiso que está dedicado a la protección del medio ambiente. Bueno, así fue como una noticia muy chocante, ¿no? Pero ya hay otras empresas también que están ahí. Por ejemplo, Faith in Nature ha nombrado a una persona que va a representar a la naturaleza y va a estar en el comité directivo de la empresa. Es decir, en la misma dirección hay alguien representando a la naturaleza. Es un abogado que tiene que defender los derechos de esa naturaleza y va a tomar decisiones directivas, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de una transformación que cambia completamente cuál es la estrategia de la empresa, pero sobre todo también el por qué y cómo se hacen las cosas que se están haciendo. Es un momento en el que de alguna manera la necesidad y la demanda se alían, ¿no? Es decir, ya tenemos empresas que están demostrando que la sostenibilidad es un camino para los negocios, es un camino para el impacto social positivo, y hay también un mercado que está cada vez más abierto a eso. Y sobre todo también hay una transformación en las formas de consumo, ¿no? Cada vez más personas dispuestas a pagar más por productos sostenibles, porque eso responde también a una creencia importante. Pero entonces llega ahí como la tormenta perfecta. O sea, parece que todo es bonito, pero hubo un momento, en agosto de 2022, Macron salió y habló del fin de la abundancia. Tampoco se lo había inventado él, ya estábamos hace mucho hablar de esto, pero de repente copó todos los titulares, ¿no? A veces las cosas son tan sencillas como que alguien ponga en un titular lo que ya todos sabíamos, ¿no? Pero de repente eso hizo una transformación, la gente empezó a hacer clic, ¿no? Y esa idea del fin de la abundancia va a ser algo fundamental. Y eso va a impactar de formas muy diferentes, ¿vale? Os pongo este gráfico para que veáis un poco. Creo que estamos en un momento importante y trascendental de cómo afrontar la sostenibilidad desde el diseño y desde cualquier disciplina o sector económico, porque a la vez nos estamos enfrentando a un contexto de inestabilidad, donde las materias primas ya sabemos que escasean, suben de precio, donde la energía también, los combustibles van desapareciendo, y hay una cuestión importante que va a tener con el coste de la vida, ¿no? De hecho, estos son búsquedas en inglés, ¿eh? Bueno, están hechas como multidioma, cost of living. Esto es lo que está buscando la gente, ¿no? Esto es lo que de verdad le preocupa a la gente. Hay algo aquí importante que tenemos que tener en cuenta, y de alguna manera, aunque los drivers son diferentes a la crisis del 2007, corremos el mismo peligro que en esa crisis, donde acabamos con un sistema económico de low cost, ¿no? El modelo low cost tras el 2007 fue creciendo y de repente se polarizó el consumo. Había como productos de baja calidad y bajo precio, alta calidad y alto precio, y en el sector medio eso, bueno, empezó a ser una ruina, ¿no? Hoy en día ha cambiado los motivos, pero nos estamos enfrentando, a la vez que crece la sostenibilidad, fenómenos pues como Shein en el textil, ¿no? Que mientras que hablamos de cómo las nuevas generaciones están muy concienciadas, consumen Shein como si se acabara el mundo. Entonces, bueno, también es cierto que los seres humanos somos gente de contradicciones, ¿eh? Incluso alguien muy comprometido con el medio ambiente puede consumir este tipo de cosas. Pero es el momento, sin duda, de hacernos muchas preguntas, de cómo el diseño puede cambiar y revertir esa dinámica que está ahí, ¿no? Y que es un peligro. Por lo tanto, hay ahí como ese peligro entre la necesidad y la demanda que tenemos que abordar. ¿Cómo lo estamos abordando desde el diseño? Voy a hablar como de dos cosas que yo creo que son fundamentales e importantes, y luego en la conversación con Alex hablaremos un poco de ellas, ¿no? Que es estas dos ideas que estamos viendo en el diseño, desde el hecho para durar y el hecho para degradarse. Parecen cosas que están como alejadas una de otra, pero que pueden tener sentido en función de cuál es el contexto y el uso del producto. Por ejemplo, productos hechos para degradarse, ¿no? ¿Tiene sentido que una silla se degrade? Hay gente que lo ha hecho, ¿no? Otra cosa es si esto tiene sentido, pero tiene sentido que un maquillaje se biodegrade, como este, por ejemplo, un maquillaje biodegradable que no utiliza químicos y no necesita desmaquillante, ¿no? Y utiliza poca agua, o este otro, un poco más conceptual. ¿Se entiende lo que es? Sí, ¿no? Bueno, este es mi sueño, ¿no? Otra cosa es la legislación lo que permita. Pero hay una reflexión importante de qué significa la biodegradación, y sobre todo, para mí desde el punto de vista del proyecto conceptual, de lo que nos habla es cómo cualquier desecho humano
puede convertirse en alimento, ¿no? Para la tierra, como en este caso, de una manera muy literal, o para un sistema productivo. Sin embargo, esta idea de la degradación de los productos no tiene sentido siempre, ¿no? Hay otra forma de abordar el sistema de consumo que tiene que ver con el hecho para durar, con cómo las nuevas legislaciones y los derechos de los consumidores están avalando ese derecho a reparar, ¿no? De hecho, pues bueno, como veis, los datos empiezan a hablar por sí solos, ¿no? El 52% de los consumidores valora más la durabilidad que la reciclabilidad, y de hecho en esta idea de la reciclabilidad hay un montón de agujeros negros, ¿no? De cosas que desconocemos, y es un proceso como lento, ¿no? Desde que empezamos a hablar de la sostenibilidad. Bueno, de la sostenibilidad llevamos hablando mucho tiempo, pero imaginémonos desde el 2000, cuando empezamos a introducir de forma más serias sistemas de reciclaje en nuestro país. Estamos en el 2021 y los ayuntamientos todavía están explicando a la gente qué se mete en cada contenedor. Los procesos, obviamente, son muy lentos, ¿no? Pero obviamente esta idea de lo hecho para durar y de la segunda mano van a ser paradigmas que van a cambiar la forma en que fabricamos y pensamos los productos, ¿no? Y sobre todo con esta idea de lo hecho para reparar y la componibilidad, ¿no? De cómo los productos, incluso productos como un sofá que nunca se habían pensado desde este punto de vista, pueden ser modulares, pueden ser intercambiables y reparables, ¿no? Esto es un ejemplo, pero no es lo que estamos viendo hoy en día en el sector de los sofás, ¿no? Sin embargo, está cambiando. O por ejemplo, pues bueno, aquí tenéis un ejemplo de Faro que luego tendremos ocasión de verlo más, ¿no? De cómo la modularidad puede generar un nuevo sistema de introducir productos nuevos que estén hechos para durar y que tengan esa capacidad de adaptarse en el tiempo. ¿Vale? Obviamente hay como muchas estrategias de abordar la sostenibilidad. Lo que está claro es que en ese sistema de complejidad hay cuestiones que vamos a tener que abordar de una manera seria, ¿no? Como es la neutralidad de carbono, cómo podemos transformar esa evolución que estamos viendo hoy en día, que es lineal, es decir, cada vez emitir menos, a generar un impacto positivo, ¿no? Es decir, podríamos reducir más CO2 del que la empresa emite. Aquí veis algunos casos, ¿no? De cómo hay ecoetiquetados, ¿no? Por ejemplo, estas zapatillas que ya te dicen cuál es el impacto en CO2 que han tenido, o esto, por ejemplo, que es de mobiliario, pero, por ejemplo, compañías como Brewdog de cerveza, lo que se ha comprometido es en el 2025 va a reducir el doble de emisiones de las que genera. Para eso lo que ha hecho ha sido comprar bosques, ¿no? Otra cosa será ver si esta es la solución productiva hoy en día para enfrentarnos a esa problemática. Seguramente no es la ideal, pero bueno, es un paso más hacia ese avance. Por lo tanto, yo creo que como lo más importante aquí es que estamos dentro de sistemas muy complejos, que cuando tocamos una palanca se mueven otras muchas, y eso es la gran complicación que tiene hoy en día la sostenibilidad. Os voy a abrumar un poco. ¿Qué sentido tiene consumir tejido orgánico cuando el algodón orgánico consume 10 veces más agua que el algodón genéticamente modificado, ¿no? Es decir, esto es algo que leí hace 2 años, yo compraba mucho algodón orgánico y de repente leí ese dato y dije, madre mía, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de toda la información que no conocemos? Y yo creo que eso es abrumador, ¿no? Enfrentarnos al problema textil, por ejemplo, a través de determinadas soluciones alternativas, como por ejemplo utilizar recursos agrícolas que podrían estar destinados a la alimentación, pone en duda la soberanía alimentaria de muchos países, ¿no? Es decir, problemas muy complejos que tenemos que abordar. O por ejemplo ¿no? De repente pues todos pasamos a lo digital porque nos parece que vamos a ahorrar más, pero Internet es el 6º país más contaminante del mundo y todos poblamos Internet, así que bueno, pues somos parte de eso, ¿no? Hoy en día una página web emite 24 veces más CO2 que hace 5 años. Es exponencial, ¿no? Esto. Ya hay gente que está abordándolo, ¿no? Esto es una página web de forma fantasma, no será la página web más atractiva del mundo, seguramente, pero es una de las que menos CO2 emiten. A mí me gusta muchísimo este ejemplo, es una empresa de textil y tienen una low impact website, han renunciado a poner vídeos, hay imágenes de baja calidad y de hecho cuando hay picos de consumo
el servidor se apaga y ya no puedes comprar nada ni acceder a la web, ¿no? O sea, muy extremista el tema. Pero sobre todo en ese sistema complejo yo creo que hay un tema que es trascendental y es más importante que ningún otro, que es esta idea del collective healing, de cómo mientras las generaciones ancianas y boomers como la mía, ¿no?, nos enfrentamos a la sostenibilidad como un criterio, una capa que sí o sí tenemos que abordar, las nuevas generaciones en realidad se enfrentan a ella de otra manera muy distinta, ¿no? Para ellos la sostenibilidad es una parte de sanación colectiva, es una forma de cambiar el paradigma de sufrir el problema a ser parte de la solución. Yo creo que hay una visión mucho más optimista respecto a esto en los jóvenes diseñadores, y bueno, luego hablaremos un poco de optimismo y pesimismo, pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo cuando hablamos de sostenibilidad no estamos hablando de consumir menos o utilizar menos materias primas o materias primas de menor impacto, sino de un sistema mucho más complejo en el que las empresas, las instituciones, las marcas en realidad tienen que trabajar en una sostenibilidad mucho más global, ¿no? Pues bueno, ya hay gente que está asociando sostenibilidad con pagar salarios dignos a los trabajadores, ¿no? Es decir, este tipo de relaciones nos abren mucho los ojos de qué es lo que en el fondo entendemos por un concepto. Dentro de esto había algo también, otra pregunta que hicieron, me voy a salir un poco del tema, pero me parecía muy interesante, que es que le preguntaban a los jóvenes qué consideran belleza y decían que estar sano, ¿no? O sea, belleza, si belleza es estar sano, es un cambio radical, ¿no?, con lo que antes entendíamos por belleza. Y lo mismo pasa con la sostenibilidad, ¿no? De hecho, pues bueno, el 72% de la generación Z no trabajaría en una empresa que no tenga un buen historial de sostenibilidad. Y hay gente que está tomando decisiones de este tipo en su trabajo, ¿no? Lo hemos visto en la gran renuncia, y en España más en la renuncia silenciosa, que también existe. Pero hay un cambio ahí que también afecta a las empresas desde el punto de vista de atracción del talento. Es decir, apostar por la sostenibilidad no es algo vano. Tiene que ver con una cultura profunda de cómo entendemos la empresa y de cómo entendemos la sociedad. Y obviamente va a ser clave para modular nuestra oferta de diseño en los próximos años y décadas. Por eso, para mí, como el cambio más importante es, ya no que Macron venga a decirnos que es el fin de la abundancia, algunos dirán que ya hace muchos años que esto sucedió, pero sí que economistas como Chris Klum, no sé cómo se pronuncia este nombre, obviamente, Chris Klum, no lo sé, empieza a hablar de esta idea de la economía existencial. Este señor es un economista, trabajaba mucho con agencias de publicidad, con sectores financieros, y un día tuvo una crisis existencial y empezó a cambiar su forma de entender la economía, ¿no? Y él habla de esta idea de economía existencial. Sobre todo se empezó a dar cuenta codeándose con el sector del diseño, y ahora va por festivales de diseño hablando de economía, lo cual me parece algo esencialmente importante, que hablemos también de economía desde el diseño. Y él sobre todo dice, bueno, cómo en el nuevo paradigma de la economía tiene que haber una transformación, ¿no? Hemos vivido como muchos años en la ilusión del crecimiento económico, pero dice, ese crecimiento económico es una ilusión, ¿no? Porque no es cierto y no es real y no es sostenible. Y cómo tenemos que ir a un nuevo paradigma que él dice que es de antieconomía, ¿no? Cómo nos podemos enfrentar a esta idea del decrecimiento y qué significa decrecer, pero sobre todo qué significa cómo la economía puede ser un sistema global, un sistema más social, de entender la comunidad, ¿no? Y él pone ejemplos de, pues bueno, cooperativas de construcción o cooperativas de consumo y cómo ellos están abordando precisamente esta idea del consumo y del mercado. Pero sobre todo, cómo esa nueva economía existencial está relacionada con un factor clave que es la felicidad. Y entonces ya no estábamos hablando de dividendos, sino de ser más felices y de ser más justos y equitativos en la sociedad. De hecho, todo esto tiene que ver con esta especie de despertar global, es decir, ya no estamos hablando de que la sostenibilidad es un tema en países industrializados, ¿no? Y me encantó este dato cuando lo vi, como el 81% de todo el mundo quiere ser sostenible. Esto sube al 94% en países como Indonesia, ¿no? Baja al 65% en países como Alemania, es decir, que
Parece lógico pensar que en aquellos países donde las legislaciones son más estrictas en términos de sostenibilidad, la gente está más concienciada, pero la realidad del consumo no es así, la realidad de los consumidores no es esa, ¿no? De hecho, este despertar de la sostenibilidad es un despertar global y esa va a ser una de las grandes transformaciones que vamos a tener, más allá de lo que nos exijan las legislaciones, lo que nos van a exigir los mercados. Y otra de las grandes cuestiones importantes que van a pasar es esta transformación del sector de los materiales, ¿no? Yo creo que, bueno, luego hablamos un poco del proyecto que desarrollasteis aquí en Faro, entre algunos, ¿no? El de Confetti, pero cómo esto ha cambiado en muy pocos años, ¿no? Como, por ejemplo, hacer materiales de plástico postconsumo en España hace 5 años era casi imposible, ¿no? Nadie quería meter según qué materiales en las máquinas. Y hoy en día se está convirtiendo en una economía de gran escala, ¿no? Esa economía de los nuevos materiales sostenibles va a ir creciendo cada año, como veis está ahí valorada en 1.800 millones de euros para el 2026, que está aquí ya, es un crecimiento brutal, ¿no? Y sobre todo de lo que nos habla es de cómo ha habido una transformación también gracias al diseño, de cómo el diseño, gracias a precisamente a las herramientas de mostrar las capacidades de la sostenibilidad, ha ido transformando lo que entendemos por ser sostenible. Es una parte como muy estética, pero yo creo que también habla del cambio de paradigma. Hay como 3 grandes momentos de la sostenibilidad en los últimos años. Hace no mucho, cuando uno iba a un lineal del supermercado y miraba o buscaba producto sostenible, era muy fácil de encontrar, ¿no? Era como el que tenía un envase de Kraft, era feo, ¿no? Era tosco. De alguna manera, aunque era fruto casi de simplemente las herramientas que teníamos, la estética determinó lo que era un producto sostenible, de forma que era tan fácil parecer sostenible como simplemente replicar esa estética burda. Luego pasamos como a un momento en el que los productos sostenibles fueron invisibles, donde querían demostrar que un producto sostenible es exactamente igual que un producto que no lo es desde un punto de estético, funcional y emocional. Y ahora estamos en un momento como mucho más interesante, ¿no? Que es cómo la sostenibilidad, cómo los nuevos procesos de materiales están influyendo en la estética y los productos que no son sostenibles quieren imitar los sostenibles, ¿no? Y sobre todo para mí esto es importante porque igual que los jóvenes entienden que belleza es estar sano, ahora empezamos a cambiar los cánones de belleza también de los objetos, ¿no? Cosas que antes veíamos y nos parecían feas y burdas, de repente ahora son hermosas y bellas, ¿no? Y ese cambio de paradigma, esa visión como no normativa de la belleza también en los objetos, creo que es fruto del trabajo que están haciendo todos los diseñadores y empresas productivas. Por lo tanto, para mí yo creo que el diseño hoy en día en esta transformación, en este cambio de paradigma, es una de las herramientas más poderosas que tenemos, ¿no? Y creo que las empresas están entendiéndolo así, están empezando a introducir en los equipos disciplinas mucho más combinadas, ¿no? Y más transversales, y sobre todo lo que estamos viendo es cómo los equipos de diseño empiezan a permear también en otras áreas de la empresa. Eso va a hacer que perdamos un poco el norte de lo que es diseño o no. De hecho, hoy les preguntaba a gente en el BCD qué es diseño y decían, bueno, cada vez más confuso, ¿no? Esto es bueno, es malo para defender la profesión porque va a ser difícil explicar hasta dónde llegamos, pero es bueno en el sentido de que tenemos una herramienta poderosa, ¿no? para esta transformación. Bueno, y si os parece, ahora después de esta pequeña introducción que he hecho, me gustaría que iniciáramos la conversación. Así os apetece, Alex. Bueno, os invito a preguntar, os he invitado antes y no me habéis hecho mucho caso, pero ahora es el momento de hacer preguntas. Bueno, Mar es Product Manager de Faro y está muy metida en todo el proceso de sostenibilidad que están llevando a cabo desde la marca, y Alex Jiménez es fundador de Loop Creative, seguro que conocéis algunos de sus trabajos, muy especializados en sostenibilidad y sobre todo en diseño de productos sostenibles, ¿no? Y, bueno, quería preguntaros, a ver, perdón un momento, me voy a cambiar aquí que teníamos, así, para que vayan pasando. Bueno, ahora no hay ninguna de confeti, pero bueno, quería preguntaros, antes que nada, bueno, ¿cómo fue este proceso, ¿no? Tenéis aquí alguna imagen de esta lámpara, es una colección de lámparas que hicieron desde el Creative para Faro.
Y bueno, me gustaría que nos contarais un poco cómo comienza este proyecto y el por qué, ¿no? Pues mira, la verdad que el otro día no lo comentamos esto, a ver si no me equivoco. Yo creo que el briefing, ¿no? La idea de cómo surgió fue un poco de la combo, ¿no? Nosotros ya teníamos desde el departamento de diseño, ¿no? La idea muy clara de la modularidad y teníamos pues, un portalámparas, ¿no? Que era algo súper sencillo y que ya estábamos trabajando con él, ¿no? Y sabemos que los creativos son expertos en materiales y en temas de sostenibilidad y fue como, oye, a ver cómo podemos aprovechar la fuente de luz, algo súper sencillo, cómo podemos darle una vuelta y hacer algo chulo, ¿no? De algo tan sencillo que es un portalámparas 27. Y yo creo que partió de ahí, ¿no? De algo que ya teníamos y que se estaba dando. Sí, y por completar la segunda mitad de la historia, es verdad que ese es el punto de partida. Para nosotros es muy importante también, en cierto modo ya lo estabas comentando tú ahora, ¿no? Esa capacidad del diseño de ejercer como conector al final, ¿no? Los diseñadores, todos, no los que se dedican a temas de sostenibilidad, sino creo que es algo generalizado, tendemos a conectar proveedores con otros proveedores, con gente que hace materiales, con gente que comercializa y demás. Total, que para nosotros es parte del trabajo detectar materiales que son interesantes, así que básicamente fue hacer un match entre un material muy especial, muy casi que parece de celebración, el nombre creo que en ese sentido encaja muy bien, con este portalámparas modular que de hecho ya habíamos utilizado en otros proyectos para Faro. Entonces, bueno, básicamente el proyecto, os podéis imaginar cómo fue. Básicamente es un material que viene en formato de placa, que se fresa, no se moldea, sino que se trabaja a partir de un fresado. Así que básicamente lo que hicimos fue proporcionar el producto, ¿no? Es un encargo en ese sentido que fue bastante ágil, ¿no? A veces desarrollar un producto es más complejo y más largo. En ese sentido fue proporcionar y elegir colores en base a unos residuos de origen y el producto pues casó muy bien el material, con esa estética del material que muy bien comentaba Pepa antes, con el portalámparas que ya tenían. Claro. Me gusta que hayas usado esta adjetivo, ¿no? De alegre o divertido, ¿no? Una celebración. Sí, de celebración, sí. ¿no? Es festivo. Y precisamente os quería preguntar eso, como, ¿tenemos motivos para ser optimistas? Wow, qué suerte esto. Tenemos motivos para ser optimistas, yo creo que sí, o sea, estamos en la línea, ¿no? A mí me motiva más trabajar así que de otra manera, entonces no sé si estamos a tiempo, ¿no? Es el gran debate también, que otro día también sacamos, pero yo soy optimista porque, ¿no? Es lo que toca y no hay otra, entonces, sí. ¿Tú eres optimista, Alex? Sí, yo creo que al final el optimismo no tiene que quitar que sepamos leer en qué situación estamos y en cierto modo hacia cuál nos dirigiríamos si no hacemos las cosas bien, pero por otro lado, al final pienso que no hay alternativa, ¿no? Tenemos que hacer esta transformación sí o sí, no nos podemos permitir pagar el precio de no cambiar de modelo, de manera de hacer las cosas, de producirlas, de venderlas, etc. Con lo cual entiendo que como no hay alternativa, tampoco hay alternativa para ser optimista y pensar que vamos a ser capaces de hacer estas transformaciones a tiempo y todo lo rápido que se necesita, que es muchísimo. Cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces hablamos del diseño, de la sostenibilidad circular, ¿no? De la economía circular. Centramos mucho el discurso como en la reintroducción de la materia prima, ¿no? Pero ¿qué nos estamos dejando? O sea, ¿dónde están las claves de esa economía circular? ¿Están ahí o están en otros sitios? Para mí desde luego están ahí, o sea, eso es importante, pero para mí es un poco anecdótico en nuestra industria, no quiero abordar aquí, no quiero generalizar, pero por ejemplo con la Confetti, o sea, lo hacemos en pocos proyectos, en la Confetti, en la LID, hemos hecho un par de proyectos, ¿no? Donde reintroducimos el material. ¿Qué nos ha pasado en este caso? Que por ejemplo, el material tenemos los acabados, ¿no? Y uno de los materiales, el proveedor dice, no, es que yo no repito este acabado. Claro, como viene de una combinación de materiales utilizados, dices que yo, si no tengo los mismos materiales, pues que no puedo volver a hacerte el mismo producto. Y dices, ya, es que yo tengo un catálogo. Claro, no es fácil, ¿no? Se plantean unos retos que dices, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, que no pasa nada, se queda otro acabado y al final pues eres flexible, ¿no? Y tienes que cambiar la forma de trabajar. Pero que es mucho más, ¿no? La sostenibilidad, o sea, el reintroducir materiales, bueno, en nuestro sector sí, pero muchísimo más, ¿no? Eso para mí es como anecdótico.
¿Cómo luchamos precisamente cosas como las que tú has comentado, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el catálogo de repente como cambia un poco el material, ¿no? Y sobre todo también cómo luchamos en el diseño con esta dinámica de modas rápidas, de tendencias que vienen y van a una velocidad imposible, ¿no? Y cómo compensamos esto con la sostenibilidad. A ver, otro preguntón, un poco, pero entiendo que al final es un ejercicio que tenemos que hacer todos. O sea, al final las empresas tienen retos fuertes, ¿no? O sea, los materiales de origen reciclado no tienen un sourcing, una entrada tan constante como los materiales nuevos. Los consumidores están acostumbrados a un ritmo de cambio y de actualización que es excesivamente alto, ¿no? A veces hablando con gente dices, bueno, esta silla te la recomiendo, te va a durar toda la vida, y a veces recuerdo respuestas de hace 10 años en plan, ya, pero es que no quiero tener toda la vida las mismas sillas, ¿no? Y cuando ¿dónde está el problema? Si la silla es perfecta, ¿no? A lo mejor lo que quieres es realmente que dure al máximo posible. Entiendo que al final es una transformación que va a implicar como frentes muy diferentes, que todos tienen que trabajar un poco en ese sentido. Y es un reto fuerte, desde luego, para las empresas adaptarse a este nuevo contexto, pero también los usuarios tienen que poner muchísimo de su parte, creo yo. Tiene que pasar la cosa a lo mejor por decrecer, quiero decir, tenemos que replantearnos cómo consumimos y como lo más difícil, ¿no? Cómo nos enfrentamos a eso desde las empresas, ¿no? Claramente. O sea, creo que hay una responsabilidad aquí de todo el mundo, ¿no? Que tenemos que reducir el consumo. Eso yo creo que sí, ¿no? Que tiene que pasar por ahí. Luego las empresas pues podemos hacer las cosas mejores y las podemos hacer más modulares, las podemos hacer reparables y las podemos trabajar todos, pero claramente hay una responsabilidad aquí de todo el mundo que pasa por reducir el consumo. Sí. Me gustaría que nos contaras un poco más en este proceso que estáis también llevando en Faro, ¿no? ¿Cuál ha sido como la historia, cómo empieza, ¿no? Porque entiendo que hay como algunos proyectos que podéis ver aquí, pero que abordar la sostenibilidad es mucho más complejo que ahora sacamos un producto con materiales sostenibles, ¿no? Que en realidad detrás, en lo que no se ve, hay mucho y es complejo, ¿no? Y es un camino largo. Exacto. Pues a ver, exactamente, pues, en el 2019, ¿no? Aquí tengo presente a Raúl y a Toni, que son parte importante del proyecto, ¿no? Raúl Espinel es consultor, ¿no? en temas de impacto medioambiental, y Toni, director de calidad, que también está muy metido en este proceso. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Ya no sé exactamente cuándo, pero al final pues hay una sensibilización, ¿no? que todos oímos, ¿no? O una moda, ¿no? de temas de sostenibilidad, entonces ya desde la empresa intentábamos hacer las cosas mejor. ¿No? Entonces te empiezas a preocupar, cosas que antes no te preocupabas, pues dices, oye, pues este embalaje, ¿por qué no intentamos dedicarle más tiempo? ¿No? Intentamos pues, hacerlo un poco más pequeño si se puede, cosas que antes no le dedicábamos tanto cuidado. ¿Qué pasó? Que también se tomaban muchas decisiones que pensábamos que eran correctas, pero que no lo eran, ¿no? Porque entonces empezamos a trabajar con Raúl, ¿no? Entonces cuando tienes a un tío que es un experto que se mete en tu casa y te empieza a analizar y te empieza a sacar números, ahí dices, pues acciones, ¿no? Algo anecdótico como pues, cambiar el tema del Borex, ¿no? de algunos que protegen algunos de nuestros productos por otro material que pensábamos que era mucho más sostenible, y de repente analizas y dices, igual no es tanto, ¿no? La diferencia, y nosotros bueno, ya había conllevado, ¿no? Como muchísima inversión en moldes, muchísimo esfuerzo de no sé qué, no sé cuántos, y dices que al final vale bien, pero pues, si hubieses empezado por aquí lo hubieses hecho mucho mejor. Entonces todo empezó en realidad cuando contratamos a Raúl, ¿no? Y se metió en casa, nos hizo así números, ¿no? Y empezamos a analizar. Nos hemos certificado en la ISO 14064 este año, hemos conseguido, ¿no? Entonces llevamos ya 3 años de análisis, ¿no? Entonces la idea es, a partir de ese análisis, o sea, hay un trabajo, o sea, ahora hemos empezado, ¿no? Ahora es en plan, oye, ya sabemos nuestro impacto, vale, ¿ahora qué pasa? Ahora hay que reducirlo, ¿no? Pero ya sabes por dónde empezar. La super sorpresa, ¿no? Para creo que todo el mundo, fue que de la huella de carbono de Faro, ¿no? Como compañía, 70% aproximadamente recae sobre el consumo que los consumidores harán de nuestros productos. Esto es increíble, que no nos exime de responsabilidad, evidentemente, ¿eh? Nosotros estamos haciendo nuestra parte. El segundo gran impacto es en la fabricación de producto, o sea que para nosotros, ¿no? Como departamento, es una super responsabilidad también, pero es que el 70%, ¿no? es en el consumo de las luminarias y ventiladores que hacemos. Esto fue como súper sorpresa.
Y nada, no sé ya ni qué pregunta era. ¿Cómo todo el proceso estáis, ¿no? Pues ahora esto, intentando, ¿no?, ya apuntar más fino y ver paso a paso, ¿no?, cómo reducir nuestra huella. ¿Cómo se aborda el uso, ¿no?, de tu producto? O sea, hay retos ahí de diseño, me imagino que de complejidad grande, ¿no? Retos de diseño sobre todo, pero bueno, que yo sí que noto que hay una sensibilización por parte de los diseñadores, ¿no?, que ya no hace falta que esté en el briefing, que desde luego está, pero ¿no?, que ya como das por hecho, ¿no?, que el producto sea reparable, que el producto no tenga colas, ¿no?, que antes era algo que es que nadie se... O sea, yo no sé, no se importaba, o sea, es increíble, pero es verdad que no te parabas a mirar, y ahora hay cosas que ya, pues, los plásticos, o sea, cuando ya recibes una muestra de plásticos, lo primero que dices, o sea, no... el tema de las medidas del embalaje del producto, la modularidad, no ir ahí consumiendo y consumiendo, pues este mimo que ya lo tenemos como súper en el ADN todos, tanto nuestro equipo como vosotros, pero yo lo noto en casi todos los colaboradores. Y en ese paradigma un poco del life-centered design, ¿creéis que tiene que haber como renuncias? O sea, ¿tendremos que renunciar como consumidores a esa cosa? Mucha gente dice que no. El otro día, por ejemplo, trabajando con unos alumnos, me estaban presentando sus ideas, gente joven sin requisitos de producción y costes y demás, y decían, nuestro proyecto no va a hacer que el usuario tenga ni el menor cambio posible, ¿no? Estaban repensando un envase de un solo uso y demás. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo con eso. Creo que esta transformación exige responsabilidad por parte de todo el mundo, consumidores incluidos. Entonces, creo que no pasa nada por obligar, o por, mejor, obligar no sería seguramente la palabra más sexy del mundo, igual podríamos decir, pero por acompañar a los usuarios hacia modelos de funcionamiento, modelos de compra, modelos de uso un poco distintos. Eso evidentemente, volvemos un poco a lo mismo y perdonad que me repita, pero implica transformaciones también desde el punto de vista del modelo de negocio, y además no me eches del showroom, pero probablemente implicará que muchas empresas van a tener que pensar cómo se comercializan sus productos y qué relación tienen con sus consumidores. Pero también tiene que exigir esfuerzos de los consumidores de voy a intentar que esto tenga una vida útil larga, voy a intentar cuidar este producto, voy a intentar tener una relación con los objetos que me rodean un poco distinta. O sea que yo sí creo que el esfuerzo tiene que ser de todo el mundo, empresas incluidas, pero los usuarios también tienen que cambiar un poco el chip. Y tú que estás muy en contacto con estudiantes también, ¿estamos formando de la manera adecuada a los diseñadores? ¿Tienen las herramientas para abordar la sostenibilidad en su proceso? Sí y no, o sea, un político ahora, pero bueno, básicamente sí, la sostenibilidad está entrando en todos los currículums de todas las universidades con las que yo colaboro y con todas las con las que no colaboro también, o sea que sí, o sea, pero sigue siendo un poco, al menos en el currículum universitario, sigue siendo un poco una guinda, ¿no? Una cosa suelta que a veces no se relaciona suficiente con el resto de asignaturas. Hay de todo y de todos, en todas partes, ¿eh? Ahora veo por aquí algunos colegas que trabajan en universidades que no se me enfaden, que ya sé que no va a ser el caso, pero vaya, al final a menudo, y supongo que eso lo notáis vosotros desde el otro punto de vista, los diseñadores tendemos un poco a crecer respecto a esto, igual que en otros aspectos también, una vez hemos terminado de estudiar, ¿no? Igual que te especializas en un subsector determinado, adquieres conocimientos de sostenibilidad a base de preguntar, de hablar con expertos, como estabas comentando tú ahora, y es un crecimiento que se hace un poco más, cada uno por su cuenta, cosa que no es necesariamente mala, pero que es verdad que igual las universidades no están respondiendo, al menos de 10 respecto a esto. Soy el profesor de sostenibilidad y soy el raro, ¿no? dentro de un grupo de profesores, y esto quizá no debería ser así. Con suerte en un año no... Bueno, igual te quedas, no te iba a decir, con suerte en un año no hará falta tu asignatura. Sí. No hará falta. Pues esperemos que sí. Te voy a hacer una pregunta súper capciosa, ¿no? A ver. O sea, como, y en este contexto, ¿por qué diseñar una lámpara más? En el contexto de falta de recursos, donde hay 1000 objetos, ¿por qué? Muy buena pregunta.
De otro lado, y tú hablas de la moda, yo creo que tampoco podemos, ¿no? O sea, yo creo que hay que encontrar un equilibrio, no podemos de repente romper, ¿no? Yo estoy convencida de que todo pasa por dejar de consumir, reducir el consumo, lo tengo muy claro, pero en el mundo en el que vivimos, o sea, no vas a pasar a consumir cero, por lo tanto, novedades, además que somos una empresa, pues novedades, si no las sacamos nosotros, las sacará otro, también te lo digo. Entonces es como, bueno, o sea, vamos a seguir haciendo lo que hacemos, pero hagámoslo bien, porque es, ¿no? O sea, controlemos lo que nosotros hacemos e intentemos hacerlo bien. Entonces, pues sacar una novedad, pero intentando pues, lo que hemos hecho con la Confetti, ¿no? No es empezar de cero, sino pues coger algo que ya hemos producido, que ya teníamos, donde ya habíamos invertido, ya habíamos creado una matriz, ya habíamos no sé qué, ¿no? Y modulemos eso, es la mejor manera que se me ocurre, ¿no? De tener menor impacto. ¿Cómo surge, bueno, internamente, ¿no? Porque al final entiendo que el Faro no es simplemente como el check, ¿no? De bueno, que sea sostenible. O sea, que hay una creencia profunda en la sostenibilidad. ¿Por qué apostasteis en su día por eso? ¿O estáis en este camino? La gente del equipo, o sea, en realidad nace de dentro, ¿no? De una convicción que tenemos todos, desde dirección hasta todas las personas del equipo. Entonces, al final hay un comité de sostenibilidad, pero al final somos todos, porque el comité pues, lo lidera, ¿no? Pero al final recibimos propuestas de todo el mundo del equipo. Entonces, al final ves que a la gente le importa, es que realmente pues, a mí me importa por mis hijos o mis sobrinos, no sé qué, pero a ti por no sé cuántos, ya tienes, o sea, la gente en realidad todos pensamos igual, ¿no? Estamos alineados, entonces pues, ha salido de dentro. ¿Vosotros veis un futuro sin fast design? ¿Eso llegará a pasar? Igual sí. Perdón. No, tira. No, por favor. Sí. Bueno, no necesariamente, a lo mejor en algunos casos, yo qué sé, algunos envases de un solo uso probablemente no van a desaparecer, sino que se van a repensar de una manera que se van a degradar más rápido, en algún contexto determinado, pero evidentemente todo lo rápido, ¿no? El adjetivo fast, que no suena mal de base, aplicado a nuestro modelo de funcionamiento, yo creo que nos ha traído a muchos problemas ambientales, entre otros casos, pero también, ¿no? Al hecho, a veces, ¿no? El sector de la moda, ¿no? Ha pasado de 2 colecciones a ¿cuántas son ahora? 14 o no sé cuántas hacen cada año. Cada semana, bueno, pues 55. No tiene demasiado sentido seguramente, o sea, al final es un poco lo que comentaba Marx, trata de hacer las cosas bien y evidentemente a ese ritmo, a lo mejor, por lo menos yo no soy capaz, no sé, seguramente la gente de Zara sí, pero creo que diseñar sin investigar, entender bien el contexto y lo mismo, luego fabricar sin el ejercicio que han hecho ellos de entender dónde están sus impactos, intentar establecer una hoja de ruta para ir mejorándolos, creo que va a dejar de suceder, o debería dejar de suceder bastante pronto al menos. ¿Cuál sería como el gran reto para el sector de la iluminación en cuanto a iluminación en los próximos años? ¿La sostenibilidad? Ahí me has pillado, Pues nosotros ahora, por ejemplo, estamos con el reto de la huella de carbono, porque lo hemos medido, pero no hemos reducido todavía. O sea, hemos reducido de los 3 años que hemos medido, sí que es verdad, pero que cada vez es más complejo. Entonces, para mí ahora, a corto plazo, el reto es ese, ¿no? O sea, todo es muy bonito de cara a la galería, estamos en ello, pero ahora en realidad es decir, oye, ¿no? Y van a ser públicos estos resultados. O sea, ahora será como, ¿de verdad lo estamos haciendo bien o no? Para mí es esto. Y una parte también como de exponerse, ¿no? Y de ser transparente. Realmente es que sí, para eso. Sí. ¿Cómo os imagináis como el futuro perfecto en 10 años en cuanto a sostenibilidad? Difícil. Pero bueno, si quieres. No, yo me imagino que lo comentamos otro día, ¿no? A mí me falta mucha información, ¿no? Desde pues, lo que hablábamos del reciclaje, ¿no? A normativas de diferentes países que son diferentes y dices, bueno, yo lo intento hacer bien, pero en realidad yo creo que también todos nosotros, si supiésemos realmente qué es hacerlo bien, pues igual lo haríamos mejor. Igual mucha gente no, no lo sé, no es todo eso, pero a mí me falta mucha información. Gracias, pues me has dejado también este minutito pero bueno, es que bueno, este es un poco el tema, o sea, evidentemente el camino, o sea, sabemos más o menos cuál tiene que ser el resultado, pero el camino es muy difícil de determinar, y de hecho es un zigzag, así que no es una línea recta ni muchísimo menos,
El caso es que al final los problemas están como más o menos identificados. Tenemos un tema de calentamiento global, gases de efecto invernadero y demás, con lo cual las empresas van a tener que, como tú muy bien explicabas antes, incluso absorber o capturar carbono, ¿no? Esto va a ser un cambio de paradigma cuando suceda, que estamos todavía lejos de eso, interesante. Tenemos que conseguir que los residuos se reintroduzcan en la cadena muchísimo más de lo que estamos consiguiendo hasta ahora, ¿no? Las tasas de residuos oficiales son relativamente razonables, pero a la práctica estamos acumulando toneladas de residuos no cuantificadas en zonas, de hecho, del mundo que no se merecen, ¿no? China, de hecho, dicen que ha dicho basta, ya estamos hartos de acumular vuestra basura, pero ha sucedido durante muchos años, ¿no? Que hemos enviado nuestros residuos a países del tercer mundo y eso no tiene sentido. Tenemos que ser capaces de obtener de esos residuos materia prima para fabricar productos nuevos y eso evidentemente es otro cambio de paradigma. Modelos un poco que parecían desaparecidos donde existe gente que se dedica a reparar cosas, ¿no? El que arregla lavadoras, entiendo que es una profesión ya bastante en desuso, pero ¿por qué no se arregla, ¿no? Una máquina que se le puede cambiar el motor o el panel de control o lo que sea. Entonces, bueno, no sé si esto es un futuro perfecto, probablemente siga teniendo defectos, pero sí que es un futuro en cierto sentido mejor, ¿no? Y más lógico respecto a los recursos de los que disponemos, que no son muchos, y el resultado y el impacto al final que todo esto genera. Sin duda. Yo creo que había también por ahí alguna pregunta que habían hecho de internet, no sé si... En las redes nos han preguntado cositas. Habíamos seleccionado las que creemos que son más interesantes. Por ejemplo, ¿tenéis muchos problemas a la hora de plasmar los diseños en productos sostenibles? A la hora de plasmar los diseños en productos, o sea, a la hora de que sea sostenible, ¿no? O sea, nos cuesta que sea sostenible. Sí. Nos cuesta más, sí. O sea, al final es todo lo que quieras tú dedicar, ¿no? Sí, cuesta más, ¿no? Cuesta más tiempo, más dedicación y más dinero. Pero al final, pues no, si hay un consenso dentro de la empresa que lo hay, es como, bueno, pues sí, pero sí, cuesta más, pero no tanto, ¿no? Cuando hay consenso. O sea, si estamos todos de acuerdo, pues para adelante. Pues igual, ¿Cuál es el aprendizaje más importante? Espera. Vale, no, pero solo un matiz. O sea, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Mar. Sí que o sea, yo no, al menos como yo lo enfocaría, yo no intentaría hacer más sostenible un diseño que te ha llegado, ya terminado, sino que al menos la situación ideal debería ser una situación donde ese diseño, que les sucede, no solo a los míos, los de mucha otra gente también, que les llegan diseños que ya integran la sostenibilidad un poco en el enfoque. Entonces, su proceso evidentemente sigue estando lleno de retos, siguen teniendo que resolver ciertos impactos de producción, de distribución y demás, pero si el diseño está planteado de una manera que la sostenibilidad está bien integrada, todo este proceso es muchísimo más suave, fácil y demás. Y luego, por último, ¿cuál es el aprendizaje más importante en materia de sostenibilidad? ¿Quién ha sido? Jolín, es que son muchos y me quedan muchos, no lo sé, el aprendizaje más grande. Ayúdame, habla y yo pienso. Ahora compenso y voy yo primero. A ver, yo soy chuncable, yo creo que la recompensa también de cara al cliente, o sea, que la gente está percibiendo esta sostenibilidad como algo muy positivo y que está impregnándose, ¿no? Entonces, el presentar productos sostenibles y que la gente pues los acoja bien, pues es una satisfacción y no sé dónde va. Aprendizaje. Sí, a mí creo que aprendizaje realmente, pues al final a través de Raúl realmente que lo plasma en un papel y te dice el 70% es el consumo, el 20% es la producción de, ¿no? el producir producto. A mí esto me da mucha luz, ¿no? El decir, bueno, vale, venga, este es nuestro impacto, ¿sabes? Empezar por ahí, porque si no era como un desorden y una preocupación, ¿no? Quieres hacer las cosas bien, pero... Sí, yo bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y es cierto que apreciar, o sea, o darse cuenta que el consumidor final valora lo que estás haciendo es genial, porque en cierto modo esta palmadita en la espalda a veces
bueno, nos viene bien a todos, así que yo creo que en ese sentido súper bien. Diría también que una cosa que hemos ido aprendiendo durante estos años es que respecto a la sostenibilidad no hay verdades absolutas, ¿no? O sea, a todos compraríamos respuestas fáciles, ¿no? Vidrio bueno, plástico malo, aluminio malo, acero tal, y no va así. O sea, al final el producto tiene un contexto de uso, un escenario de distribución, de modelo de negocio, de absolutamente todo, ¿no? Y esta complejidad es la que te permite saber si una solución entender esta complejidad es la que te permite saber si una solución es buena desde un punto de vista de impacto ambiental o no. Entonces, esto hace que todo necesite mucho aprendizaje, que haya muchos errores y que al final te des cuenta que es una cuestión más de grises, ¿no? Que no de blanco o negro. Y esto, claro, dificulta un poco todo, ¿no? Porque me encantaría poderos dar soluciones fáciles que todos podamos aplicar mañana en nuestros proyectos y todos automáticamente tengan un impacto muchísimo mejor, pero no va así. Es un proceso de aprendizaje de cada empresa, de cada proyecto, de autoconocimiento un poco y a partir de ahí ir transformándose hacia conseguir mejores resultados, ¿no? Sí, desde luego hay como algo muy importante, es como esa desvinculación entre lo que parecía sostenible y lo que es, ¿no? Y que como consumidores también estemos aprendiendo eso, también hará que podamos hablar de sostenibilidad en otros términos. No sé si alguien quiere hacer preguntas o comentar, participar. Es el momento. ¿Por allí? Hola, buenas. Hola. Yo tengo una pregunta. ¿En qué momento, al final, a nivel personal, tenéis ese clic de impacto ambiental y luego lo extrapoláis obviamente a nivel profesional? Pero, ¿qué fue lo que a título personal os dijo, ostras, tengo que hacer un change porque no puedo seguir? Gracias. Yo lo tengo fácil porque viajaba mucho a China y eso es bastante impactante, la verdad. ¿No? Vas allá y ves lo que hay y la contaminación, que también hay, pero allá es bastante más bestia, ¿no? Y fabricas y vuelves y te surgen unos dilemas bastante importantes. Entonces, a nivel personal, la verdad que a mí esto me ha impactado bastante, el decir, oye, la verdad que yo vuelvo y de repente se te olvida entre comillas, ¿no? Tienes una buena vida, calidad de vida y tal, y dices, ya, pero estoy ahí dejando una huella bonita. Entonces, eso para mí ha calado bastante. Sí, como momentos, yo una vez un amigo me envió un link, me dijo, mira, puedes comprar esto. Era por 6.000 euros, no sé cuántas toneladas de arena de playa que podías comprar en Alibaba. Esto lo compran países enriquecidos a países empobrecidos, supongo que les roba la arena y compraban toneladas que te los traía un barco a tu playa, ¿no? Y este momento yo creo que nunca lo olvidaré, es una locura, ¿no? O sea, no voy a gastarme 6.000 euros, pero está al alcance de mucha gente, ¿no? Tener una playa. Y dije, aquí hay algo muy chungo que está pasando, ¿no? Y además también como este eufemismo de la externalización de costes, ¿no? Que supone la externalización de costes y que tomemos conciencia de que todo el precio que nos estamos pagando en un producto a alguien o un entorno lo está pagando, creo que es como lo importante, ¿no? Si compramos camisetas a 1 euro, yo creo que todos somos conscientes de que es imposible que cuesten 1 euro. 1 euro y ahí hay margen de beneficios, ¿no? O sea, alguien o un entorno paga ese precio que nosotros no pagamos. No sé si tú tuviste un clic. La verdad es que no, es una historia un poco más terrenal, pero empecé a colaborar con un ecólogo industrial y automáticamente, ¿no? O sea, se conectaron muchos puntos de ver cómo su visión y la mía se complementaban muchísimo y fue el momento, o sea, yo no tuve un clic hacia la sostenibilidad, tuve un clic hacia el ecodiseño. Esto es un nivel de friquismo ya considerable, pero vaya, básicamente fue eso, el darse cuenta que lo que yo hacía con criterios de sostenibilidad no era doble bueno, sino que era 5 veces mejor, ¿no? En ese sentido, y fue un poco entré más a través del diseño sostenible, la sostenibilidad, que no al revés, ¿no? Que supongo que es un poco raro, pero bueno. Creo que no estás solo en la sala con el friquismo. Sí, yo veo gente por aquí. Sí, ¿no? Vale. Sí, no sé si tenéis alguna pregunta o algo que queráis comentar. Yo quería comentar que a raíz de lo que ha comentado mi compañero Alex, de cómo integramos la sostenibilidad en las universidades,
yo creo que nos está haciendo mal, pero también creo que las nuevas generaciones ya lo están viviendo, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, el otro día, y me pongo en la piel de mi familia, mi hija estaba valorando más consumir ropa de segunda mano casi que comprar ropa nueva, ¿vale? Cosa que antes esto parecía raro, ¿no? Porque, bueno, no era habitual y la gente que pasaba como la primera fase del ecodiseño, ¿no? Estos envases un poco toscos, con cartón craft, que todos identificamos, o por ejemplo el efecto pallet, ¿no? Que ha sido siempre como un modelo de sostenibilidad. Las nuevas generaciones ya lo tienen muy integrado en el ADN, ¿de acuerdo? Y ellos saben que el buen diseño pasa por ya la sostenibilidad integrada, ¿de acuerdo? Y el otro día leí una noticia que me impactó mucho, y es que como el sector de la moda, que es uno de los sectores que es muy fast fashion, está ya empezando a ver, y sobre todo las firmas de lujo, como tienen más demanda en la ropa de segunda mano que casi en la ropa de primera, ¿vale? Claro, todo eso está cambiando el paradigma, porque significa que mucha gente a lo mejor quiere consumir una ropa de calidad, pero que no puede pagar la primera marca, y entonces está bajando a la segunda marca. Claro, pero no renuncia al estilo. Y todo eso da que pensar también. Hay una parte perversa en eso, que es que las grandes firmas se han dado cuenta que hay un negocio muy potente ahí, ¿vale? Y entonces podemos estar monopolizando también esa parte de negocio, ¿no? Que a lo mejor tendría que ser una parte, si hablamos de ética, pues desde una visión un poco diferente, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, lo estamos haciendo bien, Alex. Yo, sobre todo, en ese sentido, sí, quiero ser positivo, ¿no? Intentemos dar un punto de positivo, porque ellos ya están muy impactados. Nosotros, por ejemplo, estamos dentro del diseño de arquitectura de interiores, ¿no? Y ellos ya están viendo cómo la eficiencia está impactando en los edificios, o cómo, por ejemplo, la salud es otro factor que a lo mejor ellos están viendo muy claramente, que necesitan cambiar materiales dentro del interiorismo para que su salud mejore, ¿no? Y lo típico de que casi estamos un 90% de nuestro tiempo en interiores, no sé si era una cifra parecida, seguro tú me puedes corregir, pero sí, hay cifras que dicen que pasamos más tiempo en un interior que en un exterior, ¿no? Entonces, ellos son conscientes de eso, ¿no? Y entonces, poco a poco, es verdad que en universidades cuesta más porque en primero, de hecho, intentamos integrar sostenibilidad en segundo de grado en alumnos de diseño de interiores, pero claro, también nos dimos cuenta que primero tienen que aprender a ser diseñadores. ¿Me explico? O sea, hay un punto en el cual tenemos que integrar de una forma muy equilibrada la sostenibilidad con el aprendizaje del oficio. Y por tanto se tiene que integrar de una forma muy hábil y como muy entretejida, ¿no? Y yo creo que sí, que es interesante, y creo que van a salir promociones que ya tendrán integrado el concepto de sostenibilidad, que luego lo apliquen de una manera más intensa o más a lo mejor, bueno, con menos fuerza, pero yo creo que sí, no sé. Por ahí... Yo no me voy a meter tanto en la parte de diseño, pero sí un poquito de lo de los jóvenes. Al final, bueno, que me ha tocado estudiar muchas veces a la generación joven, es verdad que son conscientes, muy conscientes, y no es para menos porque el discurso que les hemos dado, la chapa que les hemos dado, o sea, no es como para menos, pero que sean más conscientes no significa que su consumo sea más sostenible, ni mucho menos. O sea, les gustaría, pero al final hay una realidad que Pepa ha dicho muy claramente, que es que al ritmo que sube la segunda mano, sube el shipping también. Y ellos mismos son conscientes y además se sienten culpables. Pero dicen, bueno, yo he heredado esto. A ver, ahora tampoco me responsabilices a mí de tener que cambiarlo. Yo pongo mi conciencia, lo intento, pero realmente no están tampoco como cambiando tanto a nivel de consumo, sobre todo en segunda industria. Porque realmente es que hay también otro factor, que es el tema económico, que aún les tiene mucho más conscientes, o sea, porque en temas de ocio, por ejemplo, se nota un montón, el tema económico les está pesando mucho más casi que la sostenibilidad. Y entonces, equilibrar todo eso en esas cabecitas es muy difícil, ¿eh? Sí. Bueno, a nivel de universidad también doy clases de sostenibilidad, más o menos, ¿eh? O sea, lo pillan, pero les cuesta. Yo lo hago desde la parte de tendencias, pero
luego es realmente contradictorio, porque sí que es verdad que tienes un discurso que a veces parece muy lineal, pero claro, cuando empiezas a ponerle las contradicciones estas de Internet, de todo lo que es la diógenes digital y todo esto, pues se vuelven un poco locos. Es difícil, ¿eh? No es un sistema muy complejo. Claro, nos abruma a todos. No, vamos, pero estoy contigo que desde que llevamos hablando de esto ya debería estar fuera de lugar, o sea, ya debería estar mucho más integrado. O sea, no debería estar siempre como en el efecto wow que todavía tenemos sobre el tema. Por ahí, qué bien. Bueno, yo soy Raúl, que por menciones te tocaba hablar. Bueno, solo quería comentar que en el caso de Faro llevo unos años acompañándoles y como que tienen aciertos muy buenos, ¿no? En temas de sostenibilidad y uno de los principales es que está integrado dentro de la estrategia general de la empresa, ¿no? No es sostenibilidad y esto, ¿no? Está en las reuniones, pues dependiendo de la dirección general, estamos todos participando hasta el almacén, todas las personas. Entonces, una de las claves ha sido esa y luego otra es que está siendo muy honesto. Es decir, no es greenwashing, hay muchas acciones que se están haciendo que no se comunican y que están afectando a la huella de carbono, pero que no se van a poder registrar, porque a nivel de data no se puede, pero que se está haciendo, ¿no? Entonces viene desde la honestidad también, ¿no? No es un tema de poner tics, que tiene, por cierto, 100 y pico acciones que pueden hacer y que están haciendo y que lo están cumpliendo, que no tienen una estrategia. Entonces yo creo que es clave eso, ¿no? Ver la sostenibilidad como algo estratégico dentro de la empresa a nivel general, que sea honesto y luego también el tema de que, claro, la sostenibilidad no solo es ambiental, ¿no? Y cada empresa pues tiene más peso la parte social o la económica o la ambiental, ¿no? Y bueno, es encontrar equilibrio entre las tres, ¿no? Entonces, en el caso de Faro, por ejemplo, la parte social es muy importante, ¿no? Que aquí no se habla en ningún momento y forma parte, ¿no? de la estrategia también. Sí que hablabas antes de los salarios dignos y demás, va más allá, ¿no? Pero se está haciendo. Y bueno, eso que me parece. ¿Cuál es, ahora que te pillo por banda, cuál es la diferencia entre una empresa que integra eso de una manera estratégica y la que no? O sea, ¿por qué pasa? ¿Cuál es la barrera para que no entre la sostenibilidad desde un punto de vista estratégico? Bueno, cuando se hace desde un punto estratégico, se ven al final en los productos, en la empresa, cuando se hace de manera no estratégica, son acciones muy concretas. Es decir, haces 4 o 5 acciones que le das mucho bombo, pero que no tienes una estrategia a largo plazo, ¿no? Con lo cual el impacto será muy reducido. ¿Tú crees que es una cosa más de cultura o de negocio integrar Es que está estratégicamente? Y más en empresas familiares de mucho valor. O sea, es la esencia de la empresa. Genial, gracias. Podéis preguntar que no sale preguntas. También, yo soy Tony, también me ha mencionado como responsable. Aporto mi granito, completo lo que ha dicho Mar y bueno, decirte que, por ejemplo, el gran aprendizaje que hemos tenido durante todo el proceso de certificación de la huella de carbono ha sido un ejercicio que nos ha permitido pues, acreditar y conseguir el sello Calcula para 3 años, para los últimos 3 años, 2019, 2020 y 2021. El gran aprendizaje ha sido ser conscientes del ciclo de vida del producto, de forma que el diseño ya hay que concebirlo. Hay que pensar en la sostenibilidad desde en el diseño, en producción, distribución, la vida útil que mencionaba Mar, que al final ha supuesto el 70% del peso en la huella de carbono y luego también el final de vida del producto, ¿no? Entonces, esa conciencia es muy importante y nos ha hecho que el plan de acción dentro de esta estrategia que está tan inculcada en la organización y que pienso que sobre todo el clic que ha hecho que realmente hagamos una implantación real ha sido la dirección. Cuando realmente la dirección de la organización cree en la sostenibilidad, se despliega dentro de la organización y ha sido realmente el motor de cambio para nosotros, ¿no? para Faro. Dentro de las acciones que tenemos para los próximos años, mencionar que, claro, a la vista de hecho ha sido un 67% del peso de la vida útil de los productos, la primera acción es hacer los diseños y rediseños de productos cuidando mucho la eficiencia energética, es decir, para un mismo consumo obtener la mayor, digamos,
luminancia, digamos, la mayor eficiencia energética de productos, ¿no? Entonces, eso lo estamos midiendo. Hemos desarrollado un laboratorio de calidad con los equipos de primer nivel para poder hacer estas actuaciones y poder complementar que nuestros diseños, nuestros productos vayan en esta línea de ser más eficientes, ¿no? Aparte de otros aspectos de los embalajes, que se ha hecho una mejora muy importante en cuanto a introducir cartón y en general derivados del papel. Estamos ya en un 80% de realización. El reutilizar como material de relleno el cartón triturado. Es decir, se han hecho acciones de mayor nivel y de más bajo nivel en todos los niveles de la organización y que realmente pues, lo tenemos implantado desde los últimos 3 años, ¿no? Es que es importante. Y ya acabo, el resumen final es que este resultado de medición de la huella de carbono, desde 2019, como digo, hasta 2022, ha supuesto una reducción de casi el 10%. Hemos pasado de 26.000 toneladas de kilos de CO2 equivalente hasta el 23.000 y pico. Para una operativa de organización que estamos vendiendo, estamos sacando al mercado más de 1 millón de productos al año. Entonces, esta actividad con un fuerte peso de compra de materiales y productos en China, lo hemos medido en los 3 alcances que marca la norma, es decir, todo el proceso absolutamente, y hemos conseguido en 3 años una reducción del 10%. Hasta el punto que si conseguimos una reducción en el 2022, es decir, 3 años con reducción, el MITECO, que es el Ministerio de Transición Ecológica, nos puede asignar el sello Reduzco, que es un nivel superior dentro del ámbito de la sostenibilidad. Muchas gracias. Por ahí. Sí, una pregunta. No sé si en vuestro catálogo tenéis pensado sacar algún producto con materiales de base biológica. No está en nuestra estrategia a corto plazo, quiero decir que igual sí, pero a día de hoy igual no es el foco, ¿no? Porque yo creo que no soy una experta en materiales, y tú dominas mucho más, pero yo creo que no está al nivel, pues, por ejemplo, lo habíamos pensado, ¿no? En hacer alguna pala de un ventilador, pero que al final tiene que mantener las propiedades, ¿no? Las propiedades mecánicas. Pues a día de hoy la verdad es que estamos investigando, porque justo, mira, oye, Dani me comentó que todavía tenía una reunión con la Universidad de Girona, con gente que está estudiando, entonces estamos ahí, ¿no? Como que lo vamos viendo, pero a corto plazo implementarlo en nuestros productos no está sobre el papel. Entonces está como casi en pañales la ingeniería de materiales sostenibles, ¿no? Sí. Por decir, ¿no? O sea, le queda muchísimo camino por recorrer. Sí, les falta a menudo, hay de todo evidentemente, pero a este tipo de materiales a menudo les falta tener toda la cadena de producción, de suministro bien conseguida. Por un lado la obtención de la materia prima, aunque esto no suele ser el problema principal, pero sí en general hay emprendedores que tienen proyectos de biomateriales muy interesantes, pero que no tienen capacidad de servir 200 productos en 120 días o en 80 o en tal, ¿no? Sí, o propiedades de exterior, una vez que vamos un material también, ¿no? De cáscara de músculo, no sé cómo se llama en catalán. Y era súper chulo y era y dices ya, pero era para un producto de exterior y dices ya, pues que un producto que tiene que resistir, ¿no? Al agua, al viento, al polvo y tal, tiene que ser muy resistente y no todo vale, ¿no? Pues todavía yo creo que estamos lejos. Pues no sé si hay algún comentario más, ¿alguien quiere participar? Yo quería compartir, porque me ha venido como una metáfora cuando se escuchaba, y es respecto a si es algo introducido en... Bueno, primero felicitaros, la verdad es que me da una envidia sana ver una empresa con una orientación sostenible tan de verdad. Pero la metáfora que me venía es lo que a lo mejor en la década de los 80 y los 90 se trabajó mucho en la seguridad, ¿no? Seguridad laboral y accidentes laborales, y cómo diseñar los procesos de fabricación para que no hubiese nadie que ahí en la fábrica pues, se quedase sin una mano porque le había venido la fresadora fuera de... entonces todo eso es como un pensar en hacer tanto el producto como los procesos de fabricación seguros para las personas, y a mí la metáfora que me ha venido es que en realidad esto es un siguiente nivel de hacer todos los productos, diseño de productos y de procesos de fabricación seguros para el planeta. Entonces, que va un poco más allá de ser más conscientes y no tener solo una visión. A mí una cosa que me atrajo mucho de esta charla era que habéis puesto la frase de será
el tema del user-centric, o sea, poner el usuario en el centro, parte de donde estamos ahora, ¿no? Y quizás vemos mucho a la persona, ¿no? Al ser humano y en las fábricas, por supuesto, que ningún ser humano se haga daño, pero bueno, ¿por qué no también pensar en los productos y los procesos de fabricación que no hagan daño al planeta, que no hagan daño a todos nosotros, en el colectivo, ¿no? Y quería compartir y creo que da gusto oír esto, ¿no es eso? No sé si lo he dicho una cosa antes, pues tengo la cabeza un poco mal. Que en la India ha habido ya 2 resoluciones judiciales para dar derechos al río Ganges, a otro río y a la madre naturaleza. No lo he dicho, ¿verdad? Choché un poco, perdón. Los han hecho sujetos de derecho, ¿no? Y por lo tanto tienen pues, que ser respetados como cualquier otro ser humano. Y me parecía como un punto, o sea, solo puede pasar en un país con una cultura animista, obviamente, pero, o sea, que 2 juzgados les hayan dado derechos a ríos y a la naturaleza, yo creo que representa muy bien ese cambio, ¿no? de paradigma. Muy bien, pues si os parece, tenemos ahora un rato para hablar de forma distendida tomando algo. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir y por participar. Yeah.